Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar comienzo al taller Economía del Riego, Beneficios de la Tecnología de Riego Complementario por Pivot Central, que va a estar dando Juan Manuel Garzón. Bueno, Juan Manuel es magíster en Economía de la Universidad del SEMA de Buenos Aires, 2003, y licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, 1996. Además es economista jefe del IERAL de Fundación Mediterránea desde el año 1998 hasta el presente. Actualmente coordina el área de estudios sobre la actividad agroindustrial. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, responsable de una de las cátedras de Finanzas Públicas. Además es profesor de la maestría en Agronegocios y Alimentos de la Universidad Católica de Córdoba y responsable de la cátedra de Administración de Cadenas Agroalimentarias. Así que bueno, Juan Manuel, adelante. Bueno, no sé si me escuchan en este. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Así no agarro el otro. Hola. Ahora sí. Buen día a todos. Muchas gracias por llegarse hasta acá. La idea es hablar un poquito de riego complementario, riego sobre cultivos extensivos, mostrarle algunos análisis que hemos hecho en el instituto, en el IERAL, un instituto de investigación vinculado al riego, pero desde una perspectiva económica, ¿sí? La idea es mostrarle, por ejemplo, algunos resultados de un proyecto de inversión, cómo un economista piensa el tema de la incorporación de esta tecnología por parte de los productores agropecuarios para tener cierto orden y bueno, facilitar la presentación. La idea es segmentarla en 4 bloques. ¿Sí? Voy a arrancar con el rol del riego complementario en la producción agrícola extensiva, una cuestión muy simple, muy conceptual, pero quiero hacerla con un ejemplo bastante concreto. A ver, en Córdoba se usa bastante riego complementario, entonces yo quería arrancar diciendo, bueno, tenemos un productor que está en Montecristo, que está al lado de la ciudad de Córdoba, por ahí muchos conocen a la localidad de Montecristo, está, bueno, acá, y tiene tecnología de riego por Pivot Central que ha incorporado a su sistema de producción. La pregunta es, ¿por qué lo ha hecho? Porque hay otros que, si ven en otras zonas adyacentes, no tenemos riego complementario, no tenemos Pivot, porque este productor se lanzó a tomar esta tecnología. ¿A qué le tiene miedo? Le puede tener miedo a la AFIP probablemente, le puede tener miedo y bastante a que vuelvan los ROE, los cupos de exportación, que esperemos que no, al menos yo, pero más miedo le tiene a quedarse sin agua, ¿sí? Al déficit, a tener un déficit hídrico. Cuando uno ve, por ejemplo, algunas estimaciones que hace la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Nación, acá está nuestro productor de Montecristo. Esto es cultivos de invierno. Este productor en Montecristo tiene una probabilidad de 70-80% de quedarse sin agua en suelo en cultivo de invierno. Es decir, prácticamente que no puede hacer o no podría hacer cultivos de invierno, al menos bajo cierta tranquilidad. ¿Sí? Sabe que 8 de cada 10 campañas va a tener problemas. ¿Sí? El rojo es claro, ¿sí? Problemas. Cuando uno ve los números de lluvia de los últimos años, de la localidad de Montecristo en particular, en esta época de invierno, ¿qué es lo que ve? Por ejemplo, estas son las últimas 5 campañas. Veamos el acumulado mayo-septiembre. Tenemos 2 campañas de las últimas 5 con 50-43 milímetros en 5 meses. No llovió nada, una marcada estacionalidad de poca lluvia en este momento del año, que es lo que genera en definitiva el déficit hídrico que antes nos mostraba, en combinación por supuesto con el suelo, con las temperaturas, etcétera, que nos mostraba el ORA. Además, este productor sabe que en los cultivos de verano también tiene probabilidad de déficit hídrico, ¿sí? Acá es menor ya porque entramos a los meses más de lluvia, pero tiene una probabilidad quizás del 20-30% de fallar una campaña porque se queda sin agua, ¿sí?
Si uno ve, por ejemplo, lo que pasó en las últimas 5 campañas en esta localidad, en materia de régimen de lluvias, acá ya estamos en primavera-verano, fíjense que 3 de las últimas 5 campañas tuvo 400 milímetros o menos, no sobraba mucho, no sobró mucho, y tuvo meses, por ejemplo, febrero, ¿sí? Fíjense en la campaña donde fue la gran seca, la última gran seca, que en realidad pegó a muchas zonas, la 17-18, tuvo 40 milímetros en febrero, 7 milímetros en marzo, ¿sí? 33 milímetros en noviembre. Sabemos que con temperaturas altas, con viento, la evapotranspiración es muy alta y esto es muy insuficiente para dormir tranquilo. Entonces este productor lo que dijo, yo quiero alguna tecnología que me asegure que puedo dormir un poco más tranquilo y que me reduzca uno de los grandes 5 riesgos, para mí el principal riesgo que enfrenta todo productor agropecuario. Ustedes, supongo, son todos productores, saben que enfrentan, riesgo productivo, de mercado, riesgos institucionales, financieros, muchas cosas pueden salir mal, pueden fallar. Ahora, el productivo, el clima, es central, ¿sí? A mí me pueden subir un impuesto, puede subir la tasa de interés, puedo tener algún problema con las instalaciones, con algún operario, se me va una persona, etc. Pero me falla el clima, me falla la cosecha y el problema es mayúsculo, ¿sí? Entonces, el riesgo productivo es, creo yo, el más importante y el riesgo, en definitiva, lo que trata de hacer es bajar ese riesgo. No solamente es bajar ese riesgo, cuando uno mira los rindes y mira los rindes tendenciales, uno dice, bueno, dada una tecnología de semillas, de manejo, etcétera, quien opera con restricción de agua, ¿sí?, tiene un determinado rinde tendencial. A medida que pasan los años, sabe que mejora la genética de la semilla, etcétera, y hay un crecimiento de los rindes que normalmente se grafica así. Esto en la teoría. Ahora, en la práctica, lo que vemos es que los rindes no son lineales, sino que tienen esta forma de viborita. En función del clima de cada año, en los años buenos los rindes van a estar un poquito por arriba, en los años malos, ¿sí?, la famosa volatilidad de los rindes. Lo que va a hacer la tecnología de riego, en este caso pivot central, es achatar esa viborita, ¿sí?, que la volatilidad se reduzca, ¿sí?, y que nos acerquemos todos los años a lo que es el rinde tendencial. Pero en realidad va a hacer más que eso. ¿Se escucha? A ver, acá al lado. Ahí está. En realidad va a hacer más que eso, porque cuando yo opero sin restricción de agua, el rinde al que puedo aspirar es mayor, ¿sí? Porque siempre, cuando yo opero en secano, el agua es en más o en menos una restricción, porque no cae la lluvia cuando justo la necesito, en la cantidad que la necesito. Entonces, cuando uno puede manejar de mejor manera el agua que introduzco al sistema, paso a operar sobre una curva de rindes tendenciales más alta, que es lo que llamamos, ustedes lo van a ver en la literatura, la productividad sin restricción de agua, ¿sí?, que va por arriba. Entonces, son básicamente 2 beneficios centrales que tiene la tecnología de riego complementario, que se expresan sobre todo en los años secos, no en los años húmedos. En los años húmedos lo que uno esperaría es que estas se acerquen, las viboritas se acerquen, pero en los años secos, ahí es donde se genera la gran diferencia, ¿sí? Secano se viene muy abajo y riego conserva su tendencia de largo plazo. Las 2 ventajas, entonces, ir hacia arriba en productividad tendencial y la viborita que se achata, ¿sí?, disminuir la volatilidad de ese ritmo. Hay otras ventajas que claramente uno las puede apreciar y que están en el mercado. Por ejemplo, uno puede entrar a otros negocios cuando tiene tecnología de riego, negocios que exigen controlar mejor el agua, por ejemplo los semilleros. Es muy difícil que un semillero haga producción en secano, diría que casi no se observa. Alguna especialidad, en Córdoba, por ejemplo, vemos papa o vemos maní, es decir, negocios que por ahí el valor del producto
es superior, donde la calidad es muy importante y controlar el agua pasa a ser un factor fundamental. Y en esto de controlar el agua, yo en definitiva lo que controlo es el sistema de producción. Y al controlar el sistema de producción, lo que puedo manejar mejor es todo lo que tiene que ver con sustentabilidad de uso de la tierra, ¿sí? Porque como yo no opero sin restricción de agua, yo puedo elegir un abanico de cultivos superior. No estoy pensando ya si para este cultivo me va a faltar el agua, mientras que para este me va a alcanzar bien. La paleta de cultivos se me amplía, entonces cualquier objetivo de rotación, combinación gramíneas con otro tipo de cultivo es más fácil de alcanzar, ¿no? Porque he sacado del medio una restricción que suele ser importante, sobre todo cuando se avecinan años secos. Cuando se avecinan años secos, en general, ¿qué es lo que se ha observado? Lo hemos visto, mucha soja, menos cereales que necesitan o son más sensibles al agua, al menos en Córdoba. Ahora, cuando mirábamos los sistemas de los regantes eran distintos, digamos. Ellos seguían manteniendo sus rotaciones porque podían superar la restricción de agua de otra manera. ¿Sí? También se puede acelerar capitalización del campo. Se observa eso en transacciones, en operaciones de compra-venta de campos, que los campos con riego se valorizan un poco más rápido que los campos que no tienen la tecnología. Entonces este productor de Montecristo en realidad es uno más de los cientos de productores que tenemos en Córdoba y que tienen equipos de riego en una superficie de 102.000 hectáreas. Están acá en una zona que es más semiárida, como le decimos en la provincia, pero no solo están en Córdoba, están en otras regiones, están en Buenos Aires, están en el norte, en el suroeste, en el sureste, ¿sí? Con 147.000 hectáreas. Estas son una de las últimas mediciones que hay. Se habla que hay más de 400.000 hectáreas bajo riego, son varios miles de regantes que hoy tenemos usando esta tecnología, ¿sí? Está en Catamarca, está también en Entre Ríos, la tenemos en varias provincias. Córdoba y Buenos Aires son las dos líderes, ¿sí? Generan o tienen el 60 al 70% del área total. Ahora, uno diría, bueno, a ver, ¿por qué no tenemos mucho más? Sabemos que la superficie sembrada en Argentina no es 400.000 hectáreas, en cultivos extensivos son varios millones. Y bueno, ¿por qué no tenemos más? Cuando uno se pone a pensar qué es lo que se necesita para incorporar la tecnología, uno dice, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el lugar, son como variables de localización, ¿sí? Tenés que tener una restricción de agua importante, o una volatilidad de lluvias, etcétera, algo que sabes que el déficit hídrico te puede pegar en cualquier momento. Tenés que tener tierras de relativa buena aptitud, tenés que tener de dónde tomar agua subterránea, en general todos estos equipos, esta tecnología toma agua subterránea, que no es solo cantidad, también es calidad de agua. Y acá agrego, y acá ya entra el economista, digamos, porque hasta ahora era cuestiones más agronómicas de producción. Entra el economista y dice, bueno, pero tenés que tener una decisión beneficio-costo positiva en términos económicos, ¿sí? Y también tenés que tener algo de financiamiento. Esto es importante porque estamos hablando de inversiones que pueden ser varios miles, cientos de dólares. Ya vamos a ver algunos números, entonces necesitamos seguramente alguna ayuda financiera. Estamos hablando de inversiones a 5, 10, 15 años. Así que una mano tiene que haber. Si se dan estas 5, hacemos centro y están dadas las condiciones, podríamos decir, para que ese campo, ese productor, incorpore la tecnología, ¿sí? En campos propios, productores que trabajan en campos propios, vemos con más frecuencia equipos que en producción bajo campo alquilado. Y tiene lógica, digamos, ¿sí? Porque el que alquila por ahí sabe que tiene 1 año, 2 años y después se va. Entonces, el economista acá entra y lo que nosotros hemos trabajado más en esta parte, ¿sí? Pero es importante tener los 5 factores siempre en vista. En la parte económica, lo que nosotros dijimos, bueno, es una tecnología en definitiva, es un equipamiento que yo estoy incorporando al sistema, tiene que generar un valor y tiene que generar, por supuesto, un costo, ¿sí? Como un fertilizante, con cualquier
tecnología de insumos o equipos que ustedes incorporan en su sistema genera un valor y un costo. Y la idea es que el valor exceda al costo. Es una cuestión económica muy simple. ¿Qué es lo que le puedo ir adelantando? Que el valor del milímetro va a ser distinto por diferentes motivos. ¿Sí? Va a ser distinto por cultivos, va a ser distinto por zonas, va a ser distinto por años. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que analizar bastante. Y algo importante, que no todos los milímetros que yo vuelque al sistema van a generar valor. ¿Sí? Regar de más no tiene valor, ya no tiene impacto en el sistema, es bastante lógico pensar, acaba de llover, vamos a un caso extremo, acaba de llover, hay humedad, ¿para qué voy a regar? ¿Sí? Pero ese caso extremo en realidad pasa mucho, por ahí se riega mal, digamos, se riega de más. Por el lado de los costos, también podemos decir que cada milímetro, o en promedio, los milímetros que vuelca el sistema van a tener distintos costos. Porque van a depender de, ya vamos a ver algunas diferencias, cuestiones de profundidad de los pozos, caudales, diferencias de tarifas. ¿Sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay mucha heterogeneidad entre regiones, entre sistemas, en definitiva, de productores, y cada uno tiene que hacer su evaluación. Ahora, en los costos, lo importante es tener en claro que todos los milímetros tendrán un costo. Es decir, la diferencia del valor, que decíamos, ojo que no todo lo que vuelque genera valor, todo lo que vuelque tiene un costo, ¿sí? En el uso de esta tecnología. Vamos al valor. ¿De qué depende el valor? El valor básicamente depende de estos dos factores, que son lo que llamamos la productividad del riego y el precio de los granos. ¿Sí? ¿Qué es la productividad del riego? Y bueno, cuando yo estoy pensando en agricultura extensiva, que pasa de secano a tener riego complementario, lo que a mí me interesa básicamente es la brecha de rinde. ¿Cuánto rinde más yo puedo generar a partir de tener esta tecnología? ¿Sí? El salto en esas dos líneas que antes veíamos, ¿sí? El salto que voy a dar por milímetro regado, ¿sí? Kilos adicionales por milímetro regado. Ahora, como yo riego distintas cosas, también es importante los precios de los granos, ¿sí? ¿Qué precios de granos voy a tener? Y la combinación de estos dos me va a dar valores de milímetro que vamos a ver que son distintos entre cultivos. ¿Sí? Ahora, yo les decía que ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente estamos midiendo este salto. ¿Sí? Esta combinación mide este salto en mi sistema de producción. Lo que generalmente no medimos y no lo incorporamos, y yo no lo incorporo en lo que les voy a mostrar, es la tranquilidad, digamos. Es decir, que es el otro gran beneficio, que es la estabilización de los rindes. Digamos. Yo acá lo que voy a mostrarles después es este salto, pero esta posibilidad de dormir tranquilo, que tiene un valor, lo que pasa es que es un valor subjetivo. ¿Cuánto vale para cada uno de ustedes dormir tranquilo? Probablemente vale distinto. De hecho, hay personas que toman seguros y otros que no lo toman. Quizás bajo condiciones similares. Eso tiene que ver con la persona, con la aversión al riesgo que tenga, no sé, la capacidad de aguantar una seca, etc. Por eso normalmente no se incorporan en los análisis de riego esta tranquilidad. ¿Cuánto vale estabilizar los rindes? Hay que darle un valor. En el caso de un seguro contra granizo, por ejemplo, eso tiene un costo y se paga para dormir tranquilo. ¿Sí? Bueno, eso acá no lo vamos a incorporar. El salto de los rindes es clave y esto requiere mediciones, requiere gente que haga trabajos serios de medición, requiere que los regantes, por ejemplo, incorporen cada vez más información para que entre todos podamos construir estas dimensiones de los saltos de los rindes en las distintas regiones. Yo les muestro acá algunos números. A mí el que particularmente más me gusta es el de la gente del INTA en Manfredi, Córdoba. Lo que pasa es que es para Manfredi, que es una localidad de Córdoba, es para esa zona. ¿Por qué me gusta particularmente este? Porque es un trabajo de muchos años, ¿sí? Una línea experimental, 15, 17 años, donde ellos vienen midiendo diferencias de rindes entre su sistema de riego y su sistema en secano. Misma tierra, mismo todo, mismo clima,
están los dos campos uno al lado del otro, cuál es la brecha de rindes que han tenido en promedio a lo largo de los años. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, en trigo hemos duplicado el rinde respecto a secano. ¿Sí? Si el rinde era, no sé, 25 quintales en secano, tienen 50 y más, en promedio, ¿no? En 15, 17 años, y así. En maíz, este impacto, en soja, este otro impacto. Y después hay otras mediciones para el sudoeste de Buenos Aires, ¿sí? El norte de Buenos Aires. Es importante que cada zona tenga esta medición y que cada regante lo tenga bien en claro a esta productividad del agua que antes yo les comentaba. Les muestro la construcción del valor, en definitiva, que dije que depende de la productividad del agua y depende del precio de los granos. Y les dije que como la productividad del agua cambia según cultivos y como los precios de los granos cambian también, son distintos, es lógico que tengamos distinto valor generado por cada milímetro de agua, dependiendo del cultivo. Entonces, fíjense acá, el trigo, si uno toma los parámetros de Manfredi, ese salto de rindes y los valora a precios de mercado, esto era abril del 2019, cada milímetro de agua volcada en trigo me estaba generando un valor de $2, $1.90. ¿Sí? El maíz estábamos un poco por arriba, en soja de segundo un poquito por abajo, en realidad bastante por abajo de la mitad, soja de primera 1,5. Fíjense las diferencias que hay, ¿no? En volcar agua de riego a un cultivo, al otro cultivo. Esto es lo que yo les digo de saber qué estoy regando y, por supuesto, armar mi canasta de riego en función a estos impactos. Y en esa línea, tener siempre en cuenta que, a ver, un regante hay variables que no va a controlar y variables que va a controlar. ¿Cuáles son las que no va a controlar? Y bueno, yo los precios de las commodities me vienen dados. La soja en Rosario vale tanto, el maíz vale tanto. Lo que haga el Estado también, me pone derecho de exportación al maíz, me lo saca. Todas esas cosas no las puedo manejar. ¿Qué es lo que ellos sí puede manejar un regante, un productor? En definitiva, un productor agropecuario. ¿Cuál es el mix de cultivos que yo incorporo a mi sistema? Estoy incorporando a los que son más sensibles al agua y por lo tanto los que más respuesta tienen al riego. Estoy usando bien mi sistema de riego como para el valor que estoy generando sea el máximo posible, es decir, ver qué puedo controlar y focalizarme en eso. Claro que les decía que es beneficio-costo, o sea que acá tenemos costos que hay que tener en cuenta. Cuando uno se pone a ver los grandes costos, van a aparecer básicamente estos. Regar, hay un costo de energía, hay un costo de equipos, que son las famosas amortizaciones. Hay que manejarlo en mano de obra, hay que mantenerlo, ¿sí? Después hay algunos costos que pueda haber adicionales vinculados al sistema de producción, pero que no son muy relevantes, un poco más de fertilización quizás hay que agregar, alguna mayor densidad de semillas, pero el tema está más acá, ¿no? Yo les decía que estos pueden variar, es decir, que hay regantes que si uno va, por ejemplo, a Catamarca, te dicen, mirá, acá los pozos son muy profundos, entonces sacar el agua nos cuesta más, si uno va a otras zonas de Córdoba, te dicen, no, mira, el agua está bastante cerca, no necesito tanta energía para extraer esa agua. Entonces va a depender del costo de la energía, en definitiva, de la fuente de energía, de los pozos, la profundidad de los pozos, de las tarifas. En Córdoba, en Buenos Aires, en todos lados pasa, en Santa Fe, que por ahí las tarifas de electricidad de las cooperativas del interior, de las zonas del interior, son muy diferentes. Entonces, en alguna zona la electricidad es mucho más barata que en otra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Amortizaciones, también acá tengo algunas diferencias, pero yo les diría que acá esta es la parte más importante que genera mucha variabilidad en los costos. Otra forma de verlos que es interesante, porque uno puede deducir algunas cosas, es esta distinción entre costos fijos y costos variables. ¿Sí? Esos mismos que yo les mostraba antes, uno los puede distribuir como en dos canastas. Los fijos, que acá entra la inversión, las amortizaciones que antes les decía, la mano de obra, la persona la tengo que tener probablemente, riegue mucho o riegue poco. La idea de los costos fijos es que no dependen de la cantidad de agua que yo vuelco al sistema, ya los tengo. Y los costos variables, ahí sí, depende de cuántas veces prendo yo el equipo. ¿Sí? Si prendo más veces, más electricidad y así. ¿Sí? Esta distinción es importante porque, a ver, cuando uno analiza, por ejemplo, costos fijos, uno sabe que una vez que tiene el equipo, los costos fijos ya están.
y para amortizar esos costos fijos, para bajar esos costos fijos, para diluirlos, yo tengo que regar más. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la manera para bajar los costos fijos? Aumentar la cantidad de milímetros regados. Es decir, el costo fijo que va a incorporar cada milímetro es decreciente a medida que riego más. Veamos un ejemplo simple. Yo tengo una inversión hoy, por ejemplo, estos son números bastante reales, $1.900, digo reales de mercado, ¿no? de aproximados hoy de mercado. Yo tengo una inversión, supongamos, $1.900 por hectárea en un equipo de riego de estas características y una amortización, vamos a suponerla, en 15 años. Yo sé que todos los años, entonces, tengo que devolverme $127. Porque yo tengo que recuperar esa plata que puse, la puse hoy y la tengo que ir recuperando todos los años. $127 los tengo que dividir, en definitiva, en los milímetros que riegue. Si yo riego 100 milímetros, significa que cada uno de estos milímetros está incorporando $1.27. 127 dividido 100, ¿sí? Bastante simple. Y si riego más, el componente de costo fijo de amortización que incorpora cada milímetro va bajando. Entonces, si yo riego 300 milímetros, en vez de 100, bajo de 1.27 a 0.42 de costo fijo incorporado, de evolución de la inversión que he realizado. Esto tiene algunas derivaciones y conclusiones importantes. Sistemas más intensivos, que rieguen más cantidad de milímetros, son importantes porque me bajan el costo fijo que puedo distribuir entre más milímetros. Los variables, bueno, son variables, no dependen de la cantidad de milímetros regados. Constante. ¿Sí? Ya voy a mostrar algunos números después. Acá básicamente el costo variable importante es la energía, el gran costo variable, costo operativo importante. El sistema de producción entonces tiene sus costos y hay variables que puedo controlar y variables que no puedo controlar de los costos. Las variables no controlables tienen que ver el precio de la energía. La cooperativa me dice que me cobra, no sé, 6 pesos el kilovatio. Bueno, eso no lo puedo controlar. ¿Sí? Los equipos tienen un precio generalmente dolarizado, son precios internacionales, tampoco. Ahora, de vuelta, sí puedo controlar qué mix de cultivos estoy mezclando, qué intensidad le estoy dando a la tierra, estoy haciendo doble cultivo, en qué proporción, qué tecnología de insumo estoy usando y particularmente la eficiencia con que estoy usando el sistema de riego. Estoy regando bien en el momento preciso, la cantidad de milímetros que se necesitan o no. Y en particular, les decía, clave el control del gasto en energía. ¿Sí? El gasto en energía es el principal gasto operativo y es el que rápidamente te puede dejar fuera de juego si no se controla bien. ¿De qué depende el gasto en energía? Básicamente una combinación de 3 variables. Cuando uno ve la factura, en definitiva la factura de fin de año, lo que ustedes paguen o un regante paga a fin de año, después de un año de haber usado el equipo de riego, es una combinación de estas 3 cosas. Del precio de la energía, que depende de cada región, que puede ser kilovatio o puede ser el litro de gasoil, de un requerimiento técnico, cuestión tecnológica, cuánto kilovatio por milímetro. ¿Sí? Vos tenés que regar 1 milímetro, ¿cuántos kilovatios necesitas? Eso depende de la tecnología que estás utilizando. Y el tercer componente es la cantidad de milímetros que estás regando. Y ahí está la clave, el famoso riego optimizado. El riego optimizado, ¿qué es? Es lograr ese salto de rindes con la menor cantidad posible de milímetros. Y si yo logro eso, lo que estoy haciendo es el salto de rindes con la menor cantidad de energía posible. ¿Sí? Es el riego de precisión. Les muestro rápidamente un proyecto de inversión, algunos resultados. Acá hay bastantes supuestos, también para que vean lo que se necesita para evaluar un proyecto de riego. No es solo una variable, son varias. Hay que trabajar bien en todos estos aspectos. Rápidamente, costo por hectárea, acá estamos suponiendo 1.860 electricidad, 1.700 gasoil, un sistema pampeano, digamos, zona, no sé, Córdoba, Buenos Aires también puede ser, soja, trigo, maíz, una cantidad de milímetros, un precio del kilovatio de energía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto lo necesitamos.
¿Qué costos estamos nosotros estimando a abril-mayo, ¿no? Lamentablemente estamos en Argentina, los precios cambian, entonces hay que estar esto actualizándolo permanentemente, pero abril-mayo estábamos con estos costos, energía, amortizaciones, ¿sí? Dólares por milímetro. Dólares por milímetro. El equipo que trabaja con electricidad bajo los parámetros que nosotros estamos definiendo es más barato que el que usa gasoil. Fíjense que terminan con un costo por milímetro $1.34, $1.60. ¿Sí? Precios de mercado, ¿no? Esto está calibrado mucho con los rindes que tiene el INTA Manfredi, está bastante preciso, creemos, pero con la variabilidad que antes les decía. Cada zona hay que mirar un poquito más qué es lo que puede estar pasando. Esta es la TIR de un proyecto de inversión. Si es electricidad, 9% en dólares. ¿Sí? Acá tienen, bueno, el valor del milímetro generado, lo que yo antes les mostraba, el costo, ¿sí? Valor medio, $2.16, costo de cada milímetro, $1.34, los costos variables, los costos fijos. Si es gasoil, baja un poco la TIR, 7,3%, lo que pasa es que mostrábamos que el costo es más alto del milímetro de gasoil. En cualquier país normal, tasas en dólares de 7-9% son tasas interesantes. Estamos en Argentina, justo en este momento, bueno, con costo de capital caro, eso es una restricción. Uno puede sensibilizar el proyecto, porque claro, calcula una TIR, una rentabilidad bajo un determinado escenario, pero ese escenario claramente puede no ser el que termine dándose en la práctica, entonces hay cosas que pueden cambiar los precios de los granos. Me bajan los derechos de exportación, que ojalá cumpla el gobierno, 2020 dijo que desaparecen, me bajan los derechos de exportación, me suben los precios de los granos. En el ejercicio anterior, por ejemplo, no está supuesto eso, está supuesto que se mantienen los derechos de exportación. El gasto en energía no es el que estoy teniendo, porque en mi zona la cooperativa en realidad me cobra un poco más. Bueno, se puede cambiar todo. Acá tienen algunas sensibilidades de cómo cambia la tasa de retorno, es una rentabilidad, una medida de rentabilidad que se usa bastante, ¿sí? Bajo distintos cambios. Por ejemplo, si yo reduzco el gasto en energía, me mejora las TIR. Si yo me hago más eficiente en mi uso de mi sistema, bueno, por ejemplo en gasoil, que tiene un gasto en energía mayor, puedo mejorar 1,4 porcentuales de TIR. Ya para ir terminando, 4, 5 y dando lugar, creo que en tiempo estamos bien, dando lugar a alguna pregunta, discusión. Acá hay gente que sabe de riego, así que también me va a ayudar. A ver, esta es una tecnología que permite reducir riesgos, potencia productividad y permite el manejo, permite el control del sistema de producción, lo cual no es menor, digamos. Dado todos los riesgos que tiene el sector o que enfrenta el sector, tener una tecnología que me permita bajar uno de esos riesgos importantes no es menor. Es una tecnología que puede crecer mucho. Yo les hablaba de 400.000 hectáreas, un poco más en Argentina. La gente del INTA en Córdoba, ellos creen que hay más de 1 millón de hectáreas que en Córdoba podrían incorporar. Es decir, que tienen las condiciones de déficit hídrico, tienen agua bajo el suelo, tienen todo para incorporar incorporar tecnología. Quizás la principal restricción que hoy tenemos es financiera, además de cuestiones culturales que puede haber, bueno, gente que por ahí no quiere incorporar más tecnología o la incertidumbre argentina, macroeconómica o lo que fuese, pero yo creo que una restricción fuerte hoy es financiera. Estamos hablando de inversiones $1.800, $1.600, $2.000 por hectárea. Creo que poca gente tiene esos fondos todos propios. Generalmente necesitamos ahí complementar con crédito. El sistema de producción debe acompañar a la tecnología. Esto es algo que creo que en lo que presenté debería quedar claro. Tengo que ver cómo elegir esos cultivos, esa intensidad en donde la tecnología responde mejor, ¿no? Ya la tengo que usar bien. ¿Sí? Aquellos cultivos que más valorizan, más valor le dejan a mi sistema por cada milímetro que estoy volcando. Y finalmente el tema del uso eficiente del recurso agua, no solo por una cuestión ambiental, por supuesto,
a ver, podríamos haber hecho toda una charla de lo importante que es bajar el consumo de agua, por una cuestión ambiental, porque es un recurso finito, pero acá la charla pasaba más por temas económicos, ¿sí? Entonces, cuando acá hablamos de uso eficiente de agua, es porque, en definitiva, si regamos de más, esa agua tiene un costo, ¿sí? Si regamos mal, no tenemos la productividad que necesitamos en los cultivos, ¿sí? Entonces, el uso eficiente del agua es regar lo que se necesite, cuando se necesite, ¿sí? Y en ese desafío, que no es menor, porque son muchas las variables que influyen en esa decisión, porque tenemos que saber qué está pasando con el suelo, tenemos que saber el clima que va a venir en los próximos días, tenemos que manejar mucha información, la curva de los cultivos, cuánta agua necesitan dado la fase por la que están atravesando. Creo que dado que hay mucha información de por medio que se necesita, acá creo que la ACTech, ya hay algunas que están trabajando, pueden brindar soluciones tecnológicas para poder alcanzar este desafío que no es menor, digamos, ¿sí? Que lo tienen los regantes, que es cómo usar de la mejor manera posible la tecnología y, en definitiva, regar lo mínimo para alcanzar lo máximo en materia de rendimiento productivo. Bueno, creo que eso es todo, espero no haber ido muy rápido. Muchas gracias por haberse llegado hasta acá y si les parece, si hay preguntas, consultas, comentarios, arrancamos con la etapa esa de la charla, así que si alguien quiere comentar algo, charlar, por ahí lo veo a Nicolás que sabe bastante del tema riego, gracias por llegarte, dale. Primero, bueno, decirte que estuvo muy buena la exposición. Yo soy del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, soy asesor técnico de empresas que tienen equipo de riego y me parece bárbaro tu trabajo y también, o sea, está bueno si hay otros regantes acá. La situación de allá, por ejemplo, de los campos de manejo, son campos, la empresa esta decidió instalarse en esa zona porque son campos poco productivos, podemos decir, campos baratos, poco productivos. Entonces, por ejemplo, una inversión de riego más o menos serían $2.000 a $2.500 en función de la disponibilidad de agua de los pozos que encontremos, particularmente de esta empresa, y el valor de la tierra es más o menos lo mismo, o sea que estarías aportando un aporte de capital muy alto, pero para tener idea, por ejemplo, este año la productividad fueron de 4 toneladas en maíz, en secano, y 12 bajo riego, aún teniendo una disponibilidad, justo estos campos, por ejemplo, tuvieron una disponibilidad baja de 5 milímetros en momentos pico, que hubiese deseado tener 7, pero tenía 5 y con 5 tripliqué la producción, así que es interesantísimo. En la zona nuestra poner hay 4 equipos, pero se podrían poner 100, o sea... Sí, coincido. Bueno, yo te estoy hablando concretamente del sudoeste, tenés, está el sistema de Ventaña de Sierra, para los que no conocen, y tenés, de un lado está Coronel Suárez, donde hay 400 equipos de riego, y del otro lado está el partido de Torkins, donde hay 4 nada más. Claro. Bueno, cambia el valor de la tierra, cambia todo, pero bueno, es interesantísimo. Yo es un mundo, por eso que... ¿Cuál crees vos que puede ser la principal restricción hoy? De principalmente cultural. Cultural, Digo cultural porque plata sabemos que en el mundo sobra. Sí, plata sí inversión. Sí, plata, o sea, tranquilamente, cultural lo digo porque en el caso propio, o sea, te digo que hay 4 campos con posibilidad de regar, 3 podemos decir son locales, uno es el que manejo yo, que es un empresario que viene de afuera, y es el único que prendió el equipo. Los otros 3, ¿qué dijeron? Las cuentas son muy altas de electricidad y no prendo el equipo, pero, o sea, que la cuenta te llegue alta no significa que el valor del milímetro, claro. O sea, cuando vos hablabas de las cooperativas eléctricas, por ejemplo, este año regando no podíamos parar el equipo y tuvimos una variabilidad entre 28 centavos de dólar operativo, 28 centavos hasta 52, no lo podés parar y lo tenés en el mismo ciclo, claro. Porque estás entrando en hora pico, bueno, lo que sea, pero te quiero decir que ni siquiera hay un análisis de costo básico, o sea,
gastaron la plata, porque tienen el equipo, Tiene el de riego equipo instalado y no lo usan. no tienen una mínima análisis económico del costo operativo del milímetro. Sí, sí, en la cuestión cultural seguro que... Bueno, en eso hay para trabajar. Seguro que es muy importante. Hay regantes con los cuales yo he hablado que ellos no entienden cómo hay no regantes, digamos. Es decir, el cambio sí, bueno, sí, en esa sí, zona de percepción lo que es planteábamos increíble. es muy interesante porque es una zona básicamente desde el vamos que es de cultivos de invierno, triguera. Podríamos decir, el riego, el maíz está entrando últimamente, maíces de baja densidad, de baja productividad, pero es una cuestión de malezas, una cuestión de diversificar la producción. Pero en este caso te cambia el sistema productivo, o sea, porque acá realmente, por ejemplo, podés entrar con cultivos de coberturas, cosas que en el secano no podías entrar. Entonces, yo soy justo docente investigador de fertilidad de suelo, o sea que te cambia la manera de manejar la nutrición de los cultivos, todo el manejo de malezas, todo lo que se viene en el tema de certificación, cómo certificamos las producciones que vamos a hacer, claro, porque, bueno, te abre otra ventana que sí, yo creo que está todo por hacerse, sí, por lo menos sí, en nuestro caso. Cuando uno ve, nosotros en este trabajo que hicimos, uno compara relaciones de superficie bajo riego en otros países versus superficie total, y claramente Argentina está muy por debajo de los promedios, de los estándares de otros países, ¿no? Ni hablar de Estados Unidos, donde allá la superficie bajo riego es 4 o 5 veces la Argentina, corregida por el tamaño, ¿no? por la diferencia de tamaño. Sí, yo la verdad que charlando con regantes en distintas zonas, el tema cultural lo he notado muy claro. Gente que dice, mira, yo no podría dormir si no tuviese mi equipo de riego. Como tengo un vecino que no sé cómo hace para dormir porque no sabe, está en zona de riesgo hídrico y viene errando 2 de cada 5 campañas, pero bueno, no. Igualmente yo te digo que creo, así igual, lo mismo pasa a nivel país con el tema de la fertilización, que todavía nosotros, o sea, pecamos por usar dosis bajas de nutrientes versus en otros problemas. Claro. O sea, tenemos la suerte de todavía no haber contaminado. En el caso del riego, precisamente, o sea, está bueno porque se está avanzando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, mucho en el tema de estudio del movimiento de las aguas subsuperficiales, etcétera. Entonces, es como que todavía no tenemos una sobreexplotación de los sistemas, sí, con falta de conocimiento. O sea que todavía sabemos que estamos subutilizando los recursos, pero cuando muchos nos avivemos, podríamos decir, está bueno tener el tema del dato de no pasarnos... Sí, sí, sí. Ese es un tema interesante. En Córdoba, por ejemplo, que tenemos los consorcios de regantes, que son agrupaciones en donde, bueno, se juntan los regantes, discuten temas de interés común. Lo que ellos vienen haciendo desde hace algunos años es un trabajo muy interesante, que hacen una medición en 200 pozos, una medición del nivel de las aguas en 200 pozos, y vienen encontrando que, perfecto, no baja. De hecho, en muchos de los pozos el nivel del agua está subiendo, digamos, no bajando. En dirección contraria, el problema que sí se observa en otros países, en algunos lugares de Estados Unidos, se han pasado de rosca con el riego, han bajado mucho los pozos y ya es una preocupación el tema de la escasez de agua, pero en Argentina, bueno, estamos muy lejos de eso todavía. Sí. Sí, mira, tengo un par de preguntas. Sí. Una tuve una desgracia de llegar tarde, sí, así que no sé si comparaste gasoil versus sí, electricidad. Sí. Bueno, después te pido el dato para no jorobar. Dale, dale. Sí, 20 centavos menos, $1.30 contra $1.50 y pico, 60, bajo los parámetros de lo que nosotros llamamos precios relativos. Nosotros los economistas hablamos de precios relativos. ¿Qué es precio relativo? Es lo que sale el gasoil versus la electricidad en esa zona. La inversión relativa que tenés que hacer si tenés sistemas a gasoil o electricidad, que eso cambia también, porque a veces vos tenés el campo a 25 kilómetros de una red de provisión de energía eléctrica y te diré que casi no tenés opción, tenés que ir a gasoil porque hacer toda esa inversión para llegar con la energía hasta tu campo puede ser muy caro. Entonces, bajo determinados supuestos que nosotros usamos, nos da más barato la
la electricidad, pero es un tema de discusión. De hecho, en los regantes, cuando uno, porque se juntan 25 regantes, la mitad riega gasoil, la mitad riega electricidad, y los que dicen que, y los que riegan gasoil dicen, no, nosotros somos más baratos que ustedes, tenemos esta otra ventaja, y los que riegan electricidad dicen, no, pero mirá que la logística nuestra es más fácil, la de ustedes todos tenés que estar con los tanques. Bueno, cada uno tiene su ventaja, su desventaja y sus números. ¿Sí? Está bien, perfecto. La segunda pregunta que quería hacerte era si tenía experiencia que, por ejemplo, en maíz, cuando en pleno verano tenemos esos golpes de calor, estoy hablando del centro de Entre Ríos, si hay alguna ventaja en, por ejemplo, cuando uno tiene un buen milimetraje para poder hacer aplicaciones nocturnas de bajo milimetraje como para bajar la temperatura ambiente. Yo esa no la puedo responder porque me excede, pero a ver, vos, Maico, ¿te animás a dar una respuesta? Maico conoce algo de riego también. Sí, de hecho, yo soy una empresa Quilimo que monitorea cultivo bajo riego y una de las recomendaciones es esa, regar por la noche, sí. Tenemos demandas a veces de 10, 11, 12 milímetros con esos golpes de calor en Entre Ríos y sí, si no, no llegas nunca. Lo correr siempre de atrás. Solo de noche. Pero o sea, si no, no llegas. Yo, Claro. noche. No llegas. Eso, Es muy difícil, pero pero hay productores que sí que lo hacen. Sí. tal vez yo lo que estaba diciendo era una cosa un poquitito diferente. Vos tenés un suelo bien provisto de agua, porque Sí. vos llovió bien o regaste y lo tenés bien provisto. Sin embargo, la temperatura es muy alta. Y entonces, digamos, el objetivo es bajar la temperatura Claro. nocturna. Vos querés bajar la Yo- temperatura del canopeo. Efectivamente, ese es el objetivo, no suplir lo del suelo porque lo del suelo ya lo tengo hecho. Pero a veces perdemos rendimiento solo por la temperatura. Entonces, digo, si hay experiencias, pues yo lo hago, pero lo que no sé es que no tengo nada medido. Y entonces, por eso lo preguntaba. Buen día. No, nosotros regamos maíz y efectivamente baja la temperatura del cultivo. En imágenes satelitales se ve el campo azul, digamos, o sea, más fresco que el resto de lo que está en secano, que está más caliente. Pero no regamos con ese objetivo de bajar temperatura, sino regamos para abastecer el cultivo, digamos. Y en pleno verano, si no llueve, se riega casi toda la semana sin parar. Pero bueno, puede ser algo a investigar, seguramente. Sí. Un poco perdón. No, que falta mucha investigación en el impacto de riego. Porque, digamos, en lo los que puede cultivos. pasar en Entre Ríos, sobre todo, es que el cultivo esté bien, el suelo esté bien regado, esté de agua y depende de un calorazo que digamos, en plena floración, que te genera otro problema, digamos, que con el riego no es mágico, digamos, ¿no? Está bien, claro. Sí. Sí. Una tecnología, perdón que quizás me Sí, entienda, no, pero dale. una tecnología, yo estoy Vale de la parte comercial, técnico comercial, pero bueno, Vale lanzó ahora unos motores de alta velocidad que te permiten que un equipo de 7 tramos, 50 hectáreas, riegue, haga la vuelta en 4 horas y media, si no me equivoco. Digamos, quizás alguna aplicación, lo pienso yo, y quizás ya mencionó, pero o sea, puede ser en estos momentos, claro, con bajas láminas, ¿no? Obviamente, pero bueno, ahí quizás te genera exactamente, ahí quizás con eso te genera un cambio en el clima, digamos, en el microclima de cultivo, digamos. Vale, y por lo menos no lo promociona con eso, pero bueno, puede llegar a ser. Claro, pero ¿tardás cuánto?
Ah, y otra cuestión que me quedé... Sí, sí, sí. Tenés que hacer tu propia prueba experimental todos los años. Eso es una recomendación, creo, para todos los regantes. Yo imagino que todos tienen secano, algo de secano, todos tienen la posibilidad de hacer pequeñas variaciones en su sistema, en parte del terreno, del lote, como para ir haciendo su propia base estadística de impactos, digamos, ¿no? Me parece que eso está bueno. Decir, aprovechar ya, porque tenés todo, ahí tenés casi todos los elementos para hacer el experimento, por ahí que algún asesor, algún agrónomo o alguien de la empresa dedicarle un poco de tiempo a eso. Otra cuestión respecto a lo económico, perdón, gasoil versus energía eléctrica, para mí es un gran dilema hoy en día, porque el tema de lo eléctrico es que genera costos fijos todo el año. Depende de la zona, de la cooperativa y demás. Al final, no sé, Claro. A la hora de recomendar, a veces digo, mirá que el gasoil lo prendés, lo apagás y ahí, listo, se acabó el gasto. Entonces habría que ver la zona en particular, ¿no? Claro. Sí, ese es un tema de lo que se llama el cargo por potencia, que en algunas cooperativas quizás algún margen de negociación tenés, y vos le decís, mirá, yo voy a prender los equipos en estos meses, no me cobres por los 12 meses, pero depende mucho de la relación con la cooperativa, de la predisposición de la cooperativa. Pero puede ser importante, hay cargos fijos muy altos en algunas zonas. Una locura, o sea, esas cosas que no se entienden muy bien en Argentina, pero bueno, porque es la mejor manera de ahuyentar el uso de la electricidad, ¿no? Cobrando cargos fijos muy altos. Pero... Algunas iniciativas, algunas gestiones hemos hecho nosotros como empresa y el Ministerio de Agricultura, ahora Ministerio, respecto a eso. En Entre Ríos en su momento había una tarifa diferencial para arroceros, o sea que creo que ahora ya no está más, o sea, pero las gestiones después cuando pasan al Ministerio de Energía ya son más complicadas en ese sentido. Pero tendría que haber algo, una tarifa para regantes especial, sería espectacular. Bueno, estamos creo que en hora, 2:30. No sé si queda algún comentario más, alguien que quiera comentar algo, preguntar. Bueno, si no, estamos acá afuera, seguimos charlando. Muchas gracias por venir.